Mateo capítulo 5, versículo 13, declara la palabra del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vamos a orar. Oh Dios bendito, Señor de amor y misericordia, desciende sobre nosotros hoy. Visítanos poderosamente en esta mañana. Que tu Santo Espíritu venga con su unción entre nosotros y que se hablen palabras del cielo. Trae tu poder y tu gracia. Manifiesta tu bondad al salvar a los perdidos y al edificar a tu pueblo. Y que la gloria sea de tu santo nombre para siempre. En Cristo oramos. Amén. Hemos visto anteriormente, en una primera parte de este versículo, el Señor empieza diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. Y algo que dijimos anteriormente es que de aquí se desprende una enseñanza, y es que el creyente es alguien que no vive aislado en el mundo. El cristiano no vive aislado en el mundo. Todavía hacemos parte de la vida en este mundo. Y se vive una doble realidad para el creyente. Vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y somos llamados a vivir en medio del mundo, pero a la vez somos llamados a salir del mundo. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando en este pasaje. Vivimos en un mundo que se puede describir con una palabra: corrupto. Esa es la condición del mundo en el que usted y yo desarrollamos nuestra vida. No es el mundo perfecto que Dios creó, es un mundo caído. Caído en la maldad, carente de temor a Dios, caminando en sus propios deseos, siguiendo los deseos de la mente y del corazón, enemigo de Dios y merecedor de la ira y el juicio del Señor. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos, y el Señor nos está enseñando cómo es que el creyente debe vivir en medio de ese mundo. Este mundo corrupto se descompone día tras día, y cada vez oímos más y más cosas, y más perversión es lo que caracteriza nuestros días. Pero el Señor no solamente nos dice que nosotros vivimos en un mundo corrompido. Este versículo nos enseña algo más. Él dice, vosotros sois la sal de la tierra. Así que aquí se halla una afirmación muy importante de parte del Señor con respecto a quién es el creyente. Él está diciendo que el creyente es la sal de la tierra, la iglesia es la sal de la tierra. Y empieza con la palabra vosotros. Él está hablando en este sermón, y debemos recordar que Él lo dirige especialmente a sus discípulos. El versículo 1 dice que cuando vio las multitudes subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a Él, y abriendo su boca les enseñaba. Así que aquí el Señor se está dirigiendo de manera especial a los discípulos, aquellos a los que Él ha llamado para ser su pueblo. Este vosotros es enfático.
Aquellos que ahora poseen el carácter de los hijos de Dios, que se describe desde el versículo 3 hasta el versículo 12, en ese pasaje muy conocido como las bienaventuranzas, ellos son los que ahora tienen vida nueva, a los que se les ha dado un nuevo corazón, los que han sido llamados por Dios. Ellos son la iglesia de Cristo. Y esta iglesia, la iglesia del Señor, es la sal de la tierra. Así que el Señor limita esta declaración con esa palabra vosotros a la iglesia y al pueblo de Dios. La sal de la tierra no es entonces cualquier persona. No es ni siquiera el que se llama a sí mismo creyente. Es aquel que pertenece a Cristo, que ha sido unido al pueblo de Dios por la gracia de Dios mismo. Vosotros entonces, declara el Señor, sois la sal de la tierra. Así que de manera exclusiva, ellos como discípulos y todos los que han sido salvados por el Señor son, como iglesia, la sal de la tierra. Ahora, que la iglesia es única en su naturaleza, es declarado por la Escritura. Es única la iglesia. La iglesia no es una sociedad más, no es un grupo de personas con algunos intereses comunes. La iglesia no es una simple sociedad formada por personas a las que les gusta un deporte o un partido político o que tienen ciertos intereses culturales o artísticos. La iglesia es el pueblo exclusivo de Dios al cual Dios mismo ha formado. Y esto es evidente en la Escritura. Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, diciéndole, estas cosas te escribo para que si tardo sepas cómo debe uno conducirse en la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios. No es nuestra, no es de un hombre, no es de una asociación, es la iglesia de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo pregunta a sus discípulos qué dicen los hombres acerca de mí, y ellos dan algunas respuestas, pero luego Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Señor declara allí que sobre esa verdad Él edificaría su iglesia. Así que la iglesia es única en su naturaleza, en primer lugar porque pertenece a Dios. Ha surgido de Dios. Él mismo la ha establecido. Pero hay algo más, si la iglesia es única en su naturaleza, y vosotros genera una exclusividad porque los miembros de la iglesia son llamados por Dios mismo. Es Él mismo quien une a las personas a la iglesia. Es Él quien los llama, es Él quien los regenera, es Él quien los justifica, es Él quien los une a la iglesia de Dios. No somos nosotros por nuestra iniciativa. No son nuestras reglas y normas como preferencias humanas, sino Dios mismo. Dios mismo. Por otra parte, Dios ha establecido también para aquella iglesia los fines y los medios para alcanzar esos propósitos. Así que la iglesia está llamada a vivir como Dios ha ordenado.
Por eso Cristo dice, vosotros, y solamente vosotros sois la sal de la tierra. Es la iglesia del Señor, no es otra entidad en el mundo. Orábamos ahora que nuestra esperanza no se encuentra en la Casa Blanca o en otro lugar. La esperanza nuestra y la esperanza del mundo solamente procede del Señor. Solamente procede de Él. Así que el Señor nos está enseñando aquí que es la iglesia la sal de la tierra. Y Él está, una vez declarado que es vosotros los discípulos o vosotros el pueblo de Dios o la iglesia, nos enseña algo más. ¿Qué dice acerca del creyente en medio de este mundo? Pues el Señor nos está enseñando aquí que la corrupción del mundo no se retrasará, no será detenida, no será atrasada y menguada a menos que el pueblo de Dios sea sal en el mundo. A menos que el pueblo del Señor sea sal en este mundo, el mundo no tendrá esperanza. ¿Cuál es la esperanza de los hombres hoy? ¿A dónde podemos acudir nosotros hoy en este mundo que nos brinde verdadera esperanza? ¿Hay acaso un gobierno, una organización? ¿Hay acaso un hombre que pueda levantarse en nuestros días para darnos verdadera esperanza? No, no lo hay. No lo hay. Solamente viene del Señor. El Señor entonces está declarando aquí la tarea que tiene la iglesia de ser sal. Pero ¿cuál es la función de la sal? La sal tiene algunos usos. Cuando hablamos de la sal, como lo que usted y yo conocemos, tiene algunos usos. La sal sirve para algunos asuntos medicinales, saludables o sazonadores. Da sabor, es antiséptico y puede ayudar también a detener y a preservar la descomposición o a impedir la descomposición. Así que consideraremos dos grandes formas en las que la sal, hablando en esta figura que está usando el Señor aquí, debe ser considerada por el creyente. ¿Qué significa que nosotros somos sal? En primer lugar, que la iglesia tiene la misión de preservar e impedir que la corrupción de este mundo avance a pasos agigantados y sin freno alguno. Hasta hace pocos años, y digo pocos años, tal vez un siglo, no teníamos sistemas de refrigeración. No había lo que tenemos ahora en nuestros hogares para mantener los alimentos y conservarlos. Así que lo más común era salar las cosas, especialmente las carnes. Se salaban de tal modo que esto preservaba por un tiempo más y detenía y hacía que la descomposición fuera más lenta. Se usaba la sal como esa manera de preservar y se iba haciendo más lenta la descomposición, así que había más días para que alguien pudiera usar esos alimentos. Si usted mataba un animal, una oveja, un ternero, no tenía que sentarse y comérselo todo el mismo día, sino que podía ponerlo en sal de tal modo que esa carne todavía estaría preservada por algunos días y sería apta para el consumo humano. De ese mismo modo, cuando el creyente, cuando la iglesia es puesta en el mundo, entonces, al poner por obra lo que es la iglesia, al vivir según el llamado del Señor,
al vivir de acuerdo a la naturaleza que Dios le ha dado a la iglesia, el mal es frenado en el mundo. La descomposición moral y social de nuestro mundo es detenido. Se impide que el mundo se descomponga a gran velocidad. Y ahora nosotros entonces podemos ver grandes bendiciones que Dios otorga allí donde un creyente vive la vida cristiana. Donde una iglesia se ocupa de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Donde una iglesia se ocupa de predicar la verdad. No solamente esa iglesia y sus miembros, sino muchos a su alrededor son grandemente bendecidos. Son grandemente bendecidos por la práctica de la fe, por la obediencia de la verdad, por la búsqueda de la piedad. El apóstol Pablo nos permite tomar un ejemplo de su escrito en Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7. Está en el contexto de algunas respuestas acerca del matrimonio. Pero dice el apóstol Pablo, y podemos tomar de allí un principio, versículo 13, y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Pablo, el apóstol, no está declarando allí que el cónyuge no creyente viene a ser creyente solamente por la fe del otro. Él no está declarando que los hijos vienen a ser creyentes o a heredar la salvación por la fe de los padres. Sin embargo, él está declarando que por causa de la fe de uno de los padres en ese hogar, la bendición de Dios está allí. Si hay un padre que ora, si hay un padre que enseña la verdad, si hay una madre que una y otra vez le está recordando a su hijo el evangelio, si lo está llamando al arrepentimiento, si le está recordando la vida, la muerte, el juicio, la eternidad, si lo está amonestando para que viva una vida honesta, si lo cría aún cuando no llegue a ser creyente, pero lo cría en el temor de Dios y le enseña principios y valores morales justos, hará mucho bien, no solo a ese hogar, sino a la sociedad donde ese hijo desarrolle su vida. Por eso nosotros encontramos muchas personas, hijos de creyentes, que nunca llegaron a creer, pero viven una vida respetable. Son honestos, trabajadores, han formado hogares que viven bien, tranquilamente. ¿Y de dónde procede esto? De la bendición de tener al menos uno de los padres que en ese hogar ha procurado llevar el evangelio. Ahora, eso que ocurre en el pequeño mundo del hogar es lo mismo que ocurre en el mundo cuando la iglesia vive el evangelio. Cuando la iglesia se ocupa de lo que debe hacer, procurar la voluntad de Dios, entregarse a ella y sujetar su vida a la voluntad de Cristo. Pero también la sal sazona, da sabor,
Y la vida del mundo es una vida sin sentido. La vida del mundo sin Cristo es una vida sin sentido. Y seguramente todos nosotros estamos relacionados con el libro de Eclesiastés. Y en el capítulo 1, el autor empieza diciendo: vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y nosotros seguimos leyendo el libro y fácilmente podemos terminar deprimidos, porque todo es vano. Él nos está contando lo que ha sido su vida y ha buscado el sentido de la vida en las riquezas, en el conocimiento, en los placeres, en el disfrute de todas las cosas. Está escribiendo un hombre que tuvo todo lo que alguien pudiera desear y en abundancia. No era un pobre que vivía allí pensando: ay, si yo pudiera tener esto, si yo pudiera tener aquello. No, estamos hablando de un hombre que podía y que lo hizo satisfacer cuanto deseo viniera a su mente. Y después de eso, él concluye que todo es vano, que todo es un sinsentido, que el placer es momentáneo, que el deleite de una buena comida dura lo que la comida se demora en la boca. Solamente mientras lo gustamos, que el placer de todas las cosas en la vida, el tener mucho, llega a hastiar. Y dice: no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Vemos y vemos y vemos, y lo que hoy es una novedad para nosotros, mañana se vuelve ya común y nos aburre. Todo cansa. Entonces, ¿qué sentido tiene la vida?, se pregunta el autor. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estamos aquí? Si trabajar y trabajar y trabajar y cansarnos hasta el agotamiento en el trabajo para llegar al final y darnos cuenta que eso no me ha dado ninguna satisfacción. Amontonar y amontonar y amontonar riquezas para saber que tengo algo que al final de la vida no me produce ninguna satisfacción eterna. ¿Para qué estamos aquí?, pregunta. Y él concluye diciendo: el fin del discurso es este. La conclusión de todo, dice él, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque este es el todo de la vida. Hermanos, la iglesia de Cristo es la única que puede proveer al mundo tal esperanza. Tal esperanza. No hay esperanza en los hombres, no hay esperanza en las riquezas, no hay esperanza en el mañana, no hay esperanza en los placeres, no hay esperanza en las diversiones, no hay verdadera satisfacción en los cambios, en los viajes, no hay satisfacción en ninguna de esas cosas. Solamente el Evangelio de Cristo, solamente conducir a los hombres a la reconciliación con Dios. Solamente el conducir al mundo perdido a la reconciliación con el Señor dará verdadero sentido a sus vidas. Amigos que están aquí, que corren tras este mundo, se levantan muy temprano y se acuestan muy tarde en la noche persiguiendo una fantasía. Tú estás persiguiendo una fantasía.
Estás yendo tras una visión falsa. Tú lo has comprobado, porque cuando has alcanzado eso que tanto buscabas, te diste cuenta que eso no era lo que buscabas. Y cuando finalmente conseguí eso que buscaba, me di cuenta que seguía tan vacío, tan arruinado y tan miserable como antes de empezar. Tu vida es vacía hasta que vengas al Señor. Tu vida estará vacía hasta que acudas a Cristo para hallar el sentido de tu vida, porque no fuiste creado para vivir para este mundo. Fuiste creado para vivir para el Señor. El sentido de tu vida es, como dice el catecismo en su primera pregunta, ¿cuál es el sentido o para qué estamos aquí? Para conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre. He allí el sentido de tu vida. Hermanos, es la iglesia la que provee tal esperanza al mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois los que ayudáis a detener y a preservar al mundo de la descomposición. Vosotros sois los que dais el verdadero sabor a la vida y al mundo. Pero ¿cómo se lleva esto a la práctica? ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Ya lo hemos mencionado, pero quiero recalcarlo aquí. La característica principal de la enseñanza del Señor en este pasaje es que por causa de su naturaleza única, la iglesia es la única que ofrece esperanza al mundo. Ella es la iglesia, es el pueblo de Dios a quien se le ha encargado la verdad. 1 Timoteo 3:15 llama a la iglesia columna y sostén de la verdad. ¿Dónde encontraremos la verdad? ¿Dónde está la verdad? En la palabra del Señor que le ha sido confiada al pueblo de Cristo. Amigo, ¿dónde encontrarás la verdad? No está en tu propio corazón. ¿Dónde encuentras la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿En un laboratorio? ¿Examinándolo con un microscopio? ¿Oyéndote afuera y con un telescopio tratando de encontrar los marcianos? ¿Dónde está la verdad? ¿En el mar? ¿Donde encontrarás la molécula de la cual surgieron todas las cosas? No, la verdad está en la palabra del Señor. La verdad está en la Biblia. Y Él la ha confiado a la iglesia. Es la iglesia, la columna, el sostén, la que mantiene y proclama la verdad de Dios. Así que hermanos, ¿cómo somos nosotros sal y luz? ¿Cómo somos sal para este mundo? Manteniendo la verdad, predicando la palabra fiel, ocupándonos como iglesia de combatir por la defensa de la verdad de Cristo. Pero no solamente eso, sino que como individuos, como miembros del cuerpo de Cristo, tomando sobre nosotros las responsabilidades de vivir de una forma santa y agradable delante del Señor. Y leíamos Pedro ahora, y Pedro empieza diciendo que viváis de manera irreprochable. Cuando el creyente vive de acuerdo a la voluntad de Dios, y a lo que Dios ha establecido, al plan de Dios y en el método del Señor, entonces la iglesia de Cristo será sal. Entonces su trabajo en el mundo será eficaz. El cristiano ha de funcionar como la sal
de la tierra. Cuando la iglesia de Cristo mantiene firme su llamado, hermanos, cuando la iglesia preserva la adoración pura al Señor, cuando se proclama la verdad fiel de Cristo, cuando el creyente se ocupa de aplicar consistentemente la verdad en su vida. Y digo consistentemente, porque eso incluye dos cosas: la totalidad de la verdad y la perseverancia en el tiempo. Debemos aplicar toda la verdad a nuestra vida, esforzarnos por aplicar todo lo que Dios ha mandado y mantenernos perseverando en esa vida. Cuando nos sujetamos a Dios en obediencia a su palabra, entonces la iglesia de Cristo es sal en el mundo. De allí, hermanos, que podemos entender la advertencia que viene de parte del Señor. Porque lo siguiente que encontramos en el texto es una advertencia. Dice la segunda parte del versículo, pero, si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Hemos visto que es la iglesia, vosotros. ¿Cuál es la tarea? Ser la sal, preservación y sazonar el mundo con la verdad. Pero hay una advertencia que el Señor nos hace. Hay un gran peligro, y es que la sal se vuelva insípida. Es que la sal pierda su sabor. Jesús dice que nosotros somos diferentes. Así como la sal es única, su esencia es única, su naturaleza es única, la iglesia de Cristo también lo es. Sin embargo, hay un peligro, y es que la sal se puede llegar a contaminar. La sal se puede contaminar y perder su sabor y perder su utilidad. Ahora, debo aclarar algo. La sal en sí misma, no importa si la ponemos en piedra, si la ponemos en hojuelas, si la ponemos en granos gruesos o finos, o si la volvemos polvo, sigue siendo sal. Sigue siendo sal. ¿Cómo entonces podemos dañar la sal? Mezclándola. Dice un comentarista, nos ayuda a entender esto. La sal de los pantanos, las lagunas o las rocas en las inmediaciones del Mar Muerto adquiere fácilmente un sabor rancio o alcalino debido a su mezcla con yeso. Está allí la sal y se mezcla con el yeso. Por cierto, la textura a veces no es tan diferente y el color tampoco. Y se mezcla. Entonces, dice él, ya no sirve, debe ser desechada. Pues el Señor Jesús nos está diciendo esto. La implicación es clara, dice el comentarista. Así como no se puede restaurar la sal que ha perdido su sabor, así tampoco aquellos que han sido enseñados en el conocimiento de la verdad, pero que se han entregado en oposición y endurecimiento a la verdad, tampoco ellos
serán renovados para arrepentimiento. Hermanos, nosotros podemos ver aquí la clara enseñanza del Señor. Hay un peligro, y es que la sal, al ser mezclada con otros minerales, su sabor se daña, deja de ser útil. Ya no sirve para nada, hay que desecharla. Si se mezcla con yeso, si se mezcla con otros minerales, si se mezcla con arena, si se mezcla con piedrilla, entonces esa sal ya no sirve. Y la iglesia de Cristo se encuentra en peligro constante, y esa ha sido la realidad de la iglesia a través de los siglos. El peligro de la contaminación de aquello que se infiltra desde el mundo hacia la iglesia. Y cada vez que eso ha ocurrido, la iglesia se ha vuelto ineficaz. Su trabajo es ineficaz. Su trabajo es debilitado. El Espíritu de Dios es entristecido y ya no obra en medio de la iglesia, porque estamos tratando de mantener la pureza, o estamos tratando de detener la descomposición con descomposición. El Señor no necesita nuestras ideas. Él no necesita nuestros métodos. No necesita nuestras estrategias. El Señor no necesita de organizaciones o de celebridades que hagan su nombre famoso en el mundo. No caigamos en el engaño creyendo que si mezclamos el poco de sal que tenemos con otros minerales lo haremos más abundante. Tenemos 1 libra de sal y le ponemos 5 libras de otra cosa. Ahora tenemos 6 libras. Sí, tenemos 6 libras de algo que no sirve para nada. Es que si nosotros fuéramos 1000, entonces podríamos hacer mucho más. Sí, pero si para tener 1000 tenemos que negociar la verdad y dejar la palabra del Señor a un lado, introducir el mundo en la iglesia, entonces no hemos ganado, hemos perdido. Porque la palabra de Cristo es debilitada. Hay una gran tentación en esto, hermanos, y no es nueva. Pablo le escribe en su primera carta a los Corintios acerca de esto. ¿Saben? Ellos estaban divididos. Y una de las cosas que hacían eran apelar a su predicador preferido. Yo soy de. Y el que quería ser más espiritual decía, yo soy de Cristo. Pero Pablo le dice, no, Cristo no está dividido. Y el avance del reino y el poder de la iglesia no depende ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Silas, ni de ninguno, sino del poder del evangelio. Y al hablar de esto, él les dice, el versículo 21, porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Hay una tentación para la iglesia, y es que pensamos que el método del Señor es tan sencillo que creemos que nosotros debemos hacer algo más sofisticado. ¿Predicar? Solo eso, decimos nosotros.
Solo predicando la gente no va a creer. ¿Cuándo vamos a ganar a los jóvenes? Solo predicando. ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no introducimos aquello? ¿Y por qué no traemos lo otro? Eso generaría más atención. Eso llamaría la atención y cuando los tengamos aquí, cerramos la puerta y les predicamos. Y nos parece maravillosa la idea. Pero Pablo dice, le ha placido a Dios salvar por medio de la necedad. No porque sea una necedad en sí mismo, sino porque es visto así por los hombres. ¿Solo cantando himnos? ¿Eso aburre a la gente? ¿Solo himnos? Eso cansa a la gente. ¿Y qué tal si tenemos aquí algo que suene un poco mejor? Nuestras ideas parecen muy buenas, pero si no son el método del Señor, dejaremos de ser sal y dejaremos de ser eficaces. Eficaces en el Espíritu, eficaces según Dios. Hay un gran peligro y el Señor nos advierte que nos guardemos, no sea que la verdad termine mezclada con la mentira y eso produzca que Dios nos deseche. Hermanos, podemos hacer muchas cosas según nuestras ideas. Hay tantas ideas como personas aquí. Y podemos, a la luz del mundo, crecer y prosperar. Pero ¿de qué nos sirve tal cosa si el Señor nos ha desechado? ¿De qué nos sirve tal cosa si el Señor ha dicho, esa no es mi iglesia, si Él no está en medio nuestro? Guardémonos entonces de tal cosa. Permítame concluir. En primer lugar, hermanos y amigos, los discípulos son sal por una razón, porque pertenecen a Cristo. Los que han sido traídos a la vida por el poder del Espíritu Santo, solo ellos son la sal de la tierra. No es sal todo el que dice ser creyente, sino el que sigue verdaderamente a Cristo. Juan en su primera carta dice así, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Amigo, tú necesitas el Evangelio. Si dividimos el mundo entre sal y un mundo corrupto y descompuesto, tú no estás en el grupo de la sal. Tu lugar es el de la descomposición. El pecado te está llevando a la perdición. La corrupción del pecado está carcomiendo tu alma y finalmente te llevará a la muerte eterna. Esa es tu condición hoy. Y si persistes en estar allí, en no arrepentirte de tu pecado, en no venir a Cristo, entonces tu lugar será desechado para siempre, echado fuera. Esa es una expresión que usa la Biblia. Echado en las tinieblas de afuera, lejos de la presencia de Dios, lejos de la esperanza y la consolación divina, lejos de las bendiciones de Dios, aplastado por la ira y el juicio del Señor. Tú necesitas venir a Cristo. Tú necesitas la sal del Evangelio entrando a tu alma. Tú necesitas la sal de la verdad aplicada a tu corazón, deteniendo la inmundicia. Necesitas enfrentar tu alma a la sal. Y sabes, es como una herida abierta a la que le ponemos sal. Eso no es nada agradable, pero es beneficioso. No es nada agradable
Esa sensación es molesta, es dolorosa, es incómoda, pero el resultado es bueno. Cuando tú enfrentas tu alma a la verdad viene a tu corazón como sal. Se mete en las heridas de tu pecado y te hace doler y te hace sentir incómodo. A ratos quisieras quitártelo. Ya, lávame de esto, quítamelo, déjame así. Prefiero tener la herida que se me está pudriendo, pero no quiero este dolor. Pero si tú permaneces allí, la verdad entonces hará la obra para la cual Dios la ha enviado. Restauración. Te conducirá a venir a Cristo arrepentido. Hoy el Señor te llama al arrepentimiento. No resistas el Evangelio. No sigas endureciendo tu corazón. No sigas defendiendo tu corrupción. Porque el día que estés delante de Dios, tu corrupción no te defenderá de Dios. Tú defiendes hoy tu pecado. Tú defiendes hoy tu mentira. Tú defiendes hoy tu fornicación. Tú defiendes hoy tu codicia, tu borrachera. Tú defiendes hoy todas tus maldades. Esas maldades no te defenderán de Dios en el día del juicio. Ellas se levantarán para acusarte. Y la verdad del Evangelio se levantará ese día porque tú estuviste hoy, 21 de julio, en este lugar, año 2024, escuchando la predicación del Evangelio y no quisiste creer. ¿Sabes? Nosotros olvidamos muchas fechas. A veces se nos olvidan muchas fechas aún importantes. En el día del juicio, todo será traído a la memoria. Y el peso del 21 de julio del 2024 estará sobre ti. ¿Por qué no creí? Dios me llamó y no quise creer. Oh, amigo, no tiene que ser así, no tienes que perecer en esa condición. Ven a Cristo hoy. Niños, jóvenes, ancianos, todos hoy están llamados a venir a Cristo. En segundo lugar, hermanos, estas palabras de Cristo nos llaman a tener un cuidado en nuestra relación con el mundo. Por un lado, somos llamados a vivir y a servir a Cristo, a ministrar, si podemos usar esa palabra, ministrar el mundo, siendo sal, llevando la verdad, proclamando a Cristo y viviendo una vida irreprochable de testimonio que sea un monumento de la gracia de Dios. Por otro lado, el Señor nos manda que no podemos olvidar nunca, que estamos llamados a estar fuera del mundo. Debemos tener cuidado. El discípulo de Cristo y la iglesia del Señor debe tener cuidado para que la relación con el mundo no lo conduzca a perder la pureza. Guárdate, hermano, de tu relación con el mundo. Vigila tu corazón, porque muchos han perecido diciendo: es que yo mantengo esto, es que yo sigo con esta amistad, es que yo voy a asistir a esa reunión, es que yo voy a ir a esa fiesta para dar testimonio. Y allí su corazón se ha pervertido y ha sido contaminado. Y al final, él ha terminado como el mundo. Es cierto que somos llamados a dar testimonio. Es cierto que somos llamados a traer la verdad a los hombres, pero debemos hacerlo con sabiduría. Hay lugares y momentos en los que el creyente no debería meterse. No me diga que usted va a darle testimonio a un montón de borrachos. No me diga que usted va a dar testimonio bailando.
Allá está el hermano tomando y bailando, dándole testimonio a la señora, a la mujer con la que estaba. Eso es mentira. No nos engañemos. Debemos tener cuidado. Guardemos la mente y el corazón en todas esas cosas. Estamos llamados a vivir en este mundo, a ministrar al mundo, a llevar la verdad, pero jamás, jamás el mundo debe traer su influencia sobre nosotros. Cuidémonos de esto. Y en tercer lugar, hermanos, somos recordados de la doctrina de la perseverancia de los santos. Dice el Señor que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El Señor Jesucristo nos dice aquí, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. ¿Cuál es el testimonio de que alguien es un creyente? No una profesión de fe hace un tiempo, sino su perseverancia día tras día. Y esto está relacionado con el guardar la pureza. Con el guardar la pureza, porque el Señor dice que si la sal pierde su sabor, si la sal se contamina, entonces es echada fuera. ¿Quiere decir eso que la salvación se pierde entonces? No. Quiere decir eso que el creyente es uno que persevera y que va a perseverar hasta el fin. Él perseverará en la verdad. Temamos al Señor ante esta advertencia. Él dice claramente que aquel que es contaminado por el mundo y arrastrado por el mal, perecerá bajo la ira de Dios. Debemos temer al Señor. Teme al Señor. Ocúpate de guardar tu corazón y depende de la gracia de Dios para perseverar hasta el fin, para preservar la pureza, para guardar tu mente, tu corazón, de tal modo que en todas las cosas podamos mantenernos siendo sal en medio de este mundo. Hermanos, he aquí el llamado del Señor para nosotros en este día a través de este pasaje. Clamemos a nuestro Dios que podamos vivir según el llamado que Él nos ha hecho. Oremos. Oh Dios y Padre nuestro, otra vez venimos ante ti suplicando que tu palabra sea traída bajo la bendición tuya. Somos débiles, nuestras palabras verdaderamente son insuficientes si tu poder no está con nosotros. Ayúdanos hoy para meditar en esto. Guíanos en el resto de este día, bendícenos durante el culto de la noche. Desciende una vez más con poder entre nosotros. Te imploramos esto en Cristo. Amén.